Actualmente en el Perú se está viviendo un cambio transformacional con la aplicación de la metodología BIM dentro de los proyectos. Estamos teniendo diferentes tipos de desafíos y problemas dentro de la implementación en el proceso de transición en la aplicación de la metodología BIM. En esta presentación quiero poder compartir con ustedes las estrategias que la empresa de Innova ha desarrollado para poder implementar de manera efectiva la metodología BIM dentro de los proyectos. Nosotros como empresa contamos con 8 años de experiencia brindando tipos de servicios BIM a proyectos públicos y privados, proyectos de edificación especialmente, y nos hemos enfrentado a diferentes tipos de problemas propios del sector tratando de implementar la metodología BIM dentro de los proyectos, como parte inicial de nuestra experiencia, hemos tenido diferente tipo de fallas, diferente tipo de limitaciones propios de una empresa iniciando en este tipo de servicios, como todos los profesionales y todas las empresas que van a entrar a este tipo de rubro, en este caso, este tipo de metodología o implementación como servicio, van a tener que enfrentar muchos desafíos. Entonces voy a compartir con todos ustedes las estrategias que nos ha permitido superar los desafíos para poder hacer una implementación exitosa dentro de un proyecto. Vamos a explicar de manera concreta, puntual y ejemplificada cada uno de estos desafíos. Pero antes hay que recordar cuáles son estos desafíos que vamos a tener que resolver de manera general para poder empezar con el tema principal de esta sesión. El desafío o el patrón recurrente que están teniendo los proyectos para poder implementar la metodología BIM viene a ser una falta de sincronía entre la metodología, sus conceptos, sus procesos, con la realidad propia del sector, ya que el sector tiene un grupo de problemas esenciales que son problemas tradicionales, donde la metodología BIM no necesariamente es el punto de partida para dar solución. Quiere decir que las empresas deben ya tener una etapa previa para poder prepararse para la implementación BIM, desarrollar un sistema de gestión de información y no pensar que la metodología BIM al implementarse va a transformar la organización. Hay que entender que la metodología BIM es parte de una solución y en algunos casos específicos de la gestión de proyectos, especialmente la gestión de la información, la metodología BIM es la solución. Sin embargo, para nosotros tener mayor efectividad en la implementación y sobre todo éxito en este proceso de adaptación BIM, tenemos que preparar el sector. Es por eso que en esta sesión vamos a compartir las estrategias que nos van a ayudar a superar esos desafíos que como empresa hemos enfrentado dentro de estos 8 últimos años aplicando la metodología BIM dentro de proyectos. Voy a compartir de manera puntual un ejemplo. Dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido al momento de dar soporte BIM en proyectos, tenemos que trabajar con diferente tipo de profesionales y actores. Quiere decir que nosotros dependemos de el uso correcto de la metodología de otros profesionales, como profesionales técnicos dentro de la gestión de proyectos. Y el problema que hemos enfrentado es que los profesionales técnicos no comprenden inicialmente la importancia de esta metodología y obviamente existen diferentes tipos de problemas adjuntos a la no comprensión o a la falta de visión de esta metodología, lo cual como experiencia nos ha dejado que al momento de nosotros dar el soporte, necesitamos que los profesionales colaboren. Los profesionales nos den la entrada de la información para poder elaborar los modelos, para poder desarrollar las dimensiones del modelo, los entregables. Sin embargo, el cuello de botella que hemos identificado dentro del proceso es que los profesionales se resisten a trabajar con los nuevos procesos y lo contrario, nos dan la información que nosotros requerimos y lo vamos solicitando por etapa de la gestión del proyecto, nos dan toda esa información en un solo momento, faltando una semana, faltando días para la entrega de un proyecto, lo cual hace que la metodología BIM genere un cuello de botella, ya que el proceso del uso del modelo BIM parte de un proceso colaborativo, de un marco de trabajo. No es un proceso mágico en el cual la información ingresa y se transforma, sino hay un proceso de tratamiento, de gestión de la información colaborativo
que se tiene que hacer para integrar la información y para que la misma información sea convertida en información como planos, como vistas en 3 dimensiones, como ya información de metrados, presupuesto, para uso de planificación, seguimiento, control. La información tiene que tener un proceso de calidad y tiene también que ser pensado cómo se va a entregar. Y eso se da de una manera coordinada, de una manera sinérgica. Y eso no existe en los proyectos. Es por eso que vamos a explicar un grupo de estrategias que nos van a ayudar a evitar ese cuello de botella. Aprovecho antes de entrar a ese tema, esta diapositiva. Si nosotros entendemos que el modelo BIM centraliza toda la información de un proyecto y como una herramienta, llamemos por lo pronto al modelo BIM que centraliza toda la información, esa información es requerida de diferentes formas, quiere decir en diferentes formatos, para dar atención a los requerimientos de información de diferentes tipos de actores en un proyecto. Entonces, cuando la metodología BIM o el modelo BIM en este caso no está preparado a tiempo, se entiende que va a haber cuellos de botella dentro de las diferentes necesidades. Y un solo modelo BIM, un solo equipo limitado con pocos recursos dispuestos por las empresas, va a generar ese cuello de botella haciendo incidente que si ya hemos desarrollado la metodología BIM y todo pasa la información por el modelo, y si la información no tiene, o en este caso el modelo no tiene la capacidad de respuesta, hay que comprender todos que eso va a ser una gran limitación que nos va a hacer retroceder y volver a lo tradicional o tratar de lidiar o tener malas prácticas para poder resolver a nivel de urgencia nuestras necesidades, lo cual es parte también del problema específico que actualmente existe en el sector, que por dichos inconvenientes que estoy tratando de ejemplificar, se están adoptando malas prácticas del uso del modelo. Quiere decir que no todo se está obteniendo del modelo, sino que están dando un mal uso de la información del modelo o generando información externamente al modelo e integrándola como láminas o como cierta información poco clara, inconsistente. Hablar de este tema es muy específico, no está dentro del alcance de esta sesión. Vamos ahora sí a hablar de la estrategia. La estrategia que nosotros vamos a tratar de explicar a todos ustedes que hemos venido aplicando dentro de los proyectos está basado en entender las necesidades del sector. Y para nosotros liberar la gestión de la información o el flujo de la gestión de información, tenemos que entender no solamente un tipo de necesidad. Quiere decir que tenemos que conocer los procesos de la gestión de obra, en el cual el modelo BIM y la metodología BIM y el marco de trabajo BIC nos va a ayudar dentro de este proceso de gestión de información. Esta representación quiere comunicar lo siguiente. Quiere comunicar que dentro de un proyecto las diferentes solicitudes de información van a ser requeridas directamente por el modelo. Y si el modelo, como ya he explicado, no tiene esa capacidad de respuesta, va a generar cuellos de botella dentro de diferentes procesos. Y contrario a esta situación, lo que nosotros queremos es desarrollar un grupo de estrategias para que el modelo BIM se integre correctamente en los procesos propios de la gestión de proyectos, la gestión de una obra, de esa manera para poder tener un flujo o una capacidad de respuesta o una agilidad en la información, que es parte de lo que vamos a explicar al momento de tocar cada uno de estas estrategias de manera concreta y puntual y ejemplificada. ¿Ya? Así que muy atentos, aquí ya viene la parte central de mi presentación. Muy puntual voy a hacer porque esta es una presentación corta. Si ustedes tienen la necesidad de conocer más a detalle estos procesos dentro de las descripciones de nuestras publicaciones, porque esto está siendo emitido de manera grabada, ustedes van a poder encontrar los contactos de la empresa o los grupos donde compartimos más información. Y mediante esos canales ustedes pueden solicitar más información, ya sea dentro de algún evento gratuito que realizamos, ya sea dentro de un servicio que ustedes quieran que nosotros les brindemos, o ya sea dentro de algunas formas de alianzas o convenios que la empresa ahí no ofrece para tanto profesionales como empresas dentro del sector. Bien, entonces voy a compartir por ese motivo, ya que hay otras formas de que ustedes encuentren la información de la empresa.
que lo pueden encontrar en la descripción, voy a compartir ahora de manera puntual para que conozcan el alcance y la justificación de cada una de las estrategias que trabajamos dentro de los proyectos. Primero, vamos a empezar a entender cómo se integra el equipo BIM en obra. Previamente, tenemos un grupo de procesos de cómo integrar un modelo BIM dentro de los procesos de obra. Entonces aquí respondemos, o aquí tenemos dos de los, o dividido en dos partes las estrategias, que son estas. Uno, las estrategias para integrar el modelo BIM dentro de los procesos de obra. Y dos, cómo integrar los procesos, en este caso, dentro de la obra. Equipo integrando dentro de obra y procesos o modelo integrando dentro de procesos de obra. Y vamos a empezar a explicar las estrategias que hemos desarrollado y aplicado. Cada estrategia que voy a explicar tiene una historia detrás realmente y tiene una justificación, por lo tanto. Nosotros, en la necesidad de querer implementar la metodología BIM dentro de los proyectos, inicialmente no hemos visto el estudio del entorno, la situación actual, o hemos comprendido de manera errónea el diagnóstico de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un conocimiento BIM, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿ese conocimiento BIM es fácilmente adaptable a cualquier tipo de proyecto? Por ejemplo, si es un proyecto privado, inmobiliario, de una empresa, su proceso de implementación BIM será igual que cualquier otra empresa inmobiliaria del sector privado bajo el mismo tipo de rubro. Y la respuesta que nosotros teníamos inicialmente es que sí, pero en el proceso de la aplicación de la metodología BIM nos hemos dado cuenta que las empresas, independientemente de tener el mismo tipo de negocio, digamos, el mismo tipo de rubro o tipo de proyectos y estructura organizacional, tiene diferencias. Las diferencias son sus procesos. ¿A qué me refiero? Sus procesos. ¿Será lo mismo implementar la metodología BIM de una empresa inmobiliaria que trabaja todo el proceso del proyecto y de su obra con un equipo in situ, con mínimo tipo de contacto a nivel de subcontratos en la parte de diseño y con la ejecución, con una empresa que tiene una cultura de trabajo organizada, que tiene un grupo de procesos definido, que otra empresa con el mismo tipo de estructura organizacional, pero que al momento de desarrollar un proyecto tiene una necesidad de subcontratar tanto en la parte de diseño, en la parte de ejecución y en la parte de ejecución hay subcontratos. Y también entender que estas empresas difieren en la forma de la gestión del proyecto y obviamente la formación de equipo también influye dentro de estas etapas. En conclusión, ¿qué es lo que quiero explicarle? Quiero explicarle que la adaptación de esta metodología dentro de un proyecto tiene que ver con los procesos internos y los requerimientos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Influye tu cliente. Si una empresa inmobiliaria, o no hablemos de la empresa inmobiliaria generalmente, o solamente, mejor dicho, hablemos de una empresa contratista que busca trabajar dentro de un proyecto y dentro del proyecto le solicitan metodología BIM. Entonces, esta empresa constructora necesita la metodología BIM para poder cumplir las necesidades de su cliente, que es la empresa inmobiliaria. Pero también dentro de su proceso de trabajo tiene subcontratistas. También dentro de los actores principales con el cual colabora está el proyectista. Entonces, esta estructura del marco de trabajo dentro de esta empresa constructora es la que nosotros tenemos que analizar y estudiar. Y esta empresa constructora, el cliente uno, que es un cliente inmobiliario, y también tiene otro cliente 2 también inmobiliario, van a tener diferentes tipos de requerimientos hacia la empresa constructora para con el proyecto. En resumen, lo que hay que entender es que la aplicación y adaptación y planteamiento de la metodología depende de entender el entorno, las condiciones reales dentro del proceso, requerimientos para un planteamiento técnico de la aplicación de la metodología. Y esto viene a ser el diagnóstico y viene a ser la propuesta de valor y la gestión de cambio, que son las estrategias que a nosotros nos han servido para poder
entender el proceso correcto de implementación y evitar una suposición de que todo tipo de proyecto privado inmobiliario, su proceso de implementación es similar. No digo que sea totalmente distinto, sino hay que decir que tiene ciertas eh, condiciones propias de cada empresa. Este entendimiento nos va a ayudar a evitar que en el proceso de implementación dentro de un proyecto se genere resistencia al cambio, se genere o se haga muy incidente resistencia al cambio, los problemas propios de la implementación tradicional. La estrategia que nosotros desarrollamos es sesiones de sinergia. ¿A qué me refiero a estrategia? Y a qué pues en este caso, la estrategia general de todo el proceso es la sinergia. Entonces, nosotros para hacer un diagnóstico vamos a conformar, en este caso ya estamos empezando grupos de sinergia, actualmente en el mes de agosto. En estos grupos de sinergia estamos convocando un grupo de profesionales que van a colaborar. Este grupo de profesionales son parte de la empresa Innovi, parte de empresas aliadas y parte de consultores que realizamos un proceso colaborativo dentro del marco del desarrollo de un soporte BIM en la instancia de ejecución, que es el caso que vamos a empezar. Que dentro de ese marco de trabajo existe un proyecto piloto, existe un cliente, existen todos los actores necesarios. Y nosotros dentro del proceso de sinergia vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico viene a ser entender los procesos propios de la gestión del proyecto y también desarrollar estos procesos en base a los requerimientos propios de la empresa contratista, subcontratos, proveedores y la entidad o en este caso la empresa pública o privada que es nuestro cliente. Eso es lo primero que hay que hacer y lo hacemos mediante un proceso colaborativo de sinergia. Ahora, nosotros para llevar esta propuesta o este mapeo inicial a una condición deseada donde los procesos del proyecto ya aplican modelos BIM, metodología, marco de trabajo y buenas prácticas, tenemos que entender qué es la gestión del cambio. Hay que entender de que no podemos ir de una versión uno a una versión final de implementación BIM, ya que hay un proceso progresivo de implementación. Esto quiere decir que la aplicación de la metodología BIM es un cambio transformacional. Como es un cambio transformacional, el proceso de adoptar un cambio transformacional es de manera gradual. Entonces nosotros, dentro de nuestro proceso de implementación, vamos a pasar, en resumen, porque hay varias subetapas, vamos a pasar en resumen por tres etapas. Uno, primero, asegurarnos que el flujo no pare. Quiere decir que dentro de nuestro proceso inicial no vamos a centrarnos necesariamente en el modelo, como muchas otras empresas centran, lo cual no es totalmente incorrecto, pero no es el enfoque por el cual uno debe empezar un proyecto. Vamos a enfocarnos en medir, en desarrollar un sistema de gestión de información donde germine esta metodología, generar las condiciones necesarias para que esta metodología pueda tener un proceso de implementación gradual, asegurándonos de que el planteamiento técnico no sea muy sofisticado para el tipo de proyecto, no sea muy complejo y técnico y teórico para un entorno más real, práctico. Entonces, para nosotros hacer esto, nuestro equipo de sinergia es el equipo quien nos ayuda a entender mejor la realidad y la adaptación de la metodología BIM, que no lo he mencionado en esta sesión, ahora lo voy a hacer. El equipo de sinergia son un grupo de profesionales expertos en la gestión del modelo, expertos en la gestión BIM-BDC y sobre todo en esta etapa expertos en la gestión de obra dentro del proceso de planificación, seguimiento, control de residentes y diferentes tipos de profesionales, incluyendo el cliente, quien nos ayuda a entender mejor el diagnóstico y la realidad actual, no solamente del proyecto, sino de la empresa, que es muy importante para este proceso de implementación gradual. Y existen posteriormente etapas como asegurarnos que el flujo no pare, que es lo primero que hicimos, pero ahora hay que empezar a hacer que estos flujos sean eficientes. Y por último, procesos y flujos eficientes. Y esto ya es una estrategia dentro del proceso de implementación. Y de esa manera nosotros tenemos otra estrategia que es la gestión del cambio, que es un proceso gradual para ir implementando de manera progresiva la metodología BIM dentro de los proyectos. Y una vez en todo este proceso, nosotros vamos a ir planteando propuestas de valor. Tanto etapa uno, 2 y 3, propuestas de valor. ¿Qué quiere decir propuesta de valor? Quiere decir que nosotros, al haber realizado el diagnóstico inicial y al haber planteado una estrategia gradual de implementación BIM, esta propuesta gradual de implementación BIM va a tener un resultado final.
Pero antes del resultado final vamos a hacer un proceso de propuestas de valor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ciertas deficiencias y necesidades que nosotros identifiquemos dentro de los procesos iniciales, dentro de un proyecto o dentro de un área, van a poder ser solucionados con herramientas propias de la metodología como el modelo BIC, procesos y buenas prácticas en general. Y es así como nosotros vamos a empezar a mejorar y adaptar los procesos dentro de la gestión de un proyecto para ir implementando componentes que vamos a llamar componentes BIM, que son ideales para ciertas soluciones o ciertas soluciones de problemas. No todos los problemas que vamos a encontrar dentro de un proceso van a ser solucionados con BIM, pero hay que entender que no solamente estamos hablando de BIM o el marco del BIM, estamos hablando de un sistema de gestión de información que es dar las condiciones iniciales. Bien, entonces con esto les explico que el proceso es gradual y les explico que el planteamiento de las propuestas de mejora o propuestas de valor, como lo llamamos, va a ser también progresivo. Y de esa manera no vamos a ir por la última versión y es un error que nosotros cometimos. Hicimos una propuesta muy sofisticada que realmente no llegó, el planteamiento tomó mucho tiempo a nivel de planeamiento, pero nunca se llegó a aplicar. ¿Por qué? Porque no fue compatible con el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tenía un nivel de madurez no adecuado y nuestro planteamiento realmente, la autocrítica era muy técnico realmente, pero teórico y no entendimos la realidad, no entendimos las barreras de entrada que deberíamos nosotros haber mapeado para hacer un proceso gradual. ¿Ok? Una vez nosotros hagamos el diagnóstico, todo eso lo llevamos a un plan de desarrollo y el equipo de Sinergia, con toda la experiencia, lleva el plan de desarrollo. Acá, nuevamente, recordar que el título de esta sesión no solamente son las estrategias, sino que la clave es la sinergia, la colaboración. Entonces, todo este proceso es gestionado por la suma de experiencias que vamos a llamar nuestro proceso de gestión de conocimiento dentro de la sinergia que nosotros eh, desarrollamos para el proceso de implementación. Ahora vamos con las otras dos estrategias, prototipo y flujo de proceso. Nosotros para hacer este plan de desarrollo, o en este caso, plan de implementación y de desarrollo, tenemos que entender la realidad, lo cual ya quedó claro. Pero en el entendimiento de la realidad, nosotros hay que empezar a sincerar qué es lo que nosotros queremos medir. Así que nuestro proceso, que tiene un flujo, tiene etapas o subprocesos. Y estos subprocesos son amplios. Por ejemplo, si nosotros decimos hay que implementar la metodología BIM en un proceso de planificación, entonces un proceso de planificación de obra, y no hablan de metodología, hablan del modelo BIM, se va a implementar dentro de planificación, seguimiento, control o oficina técnica de obra, hay que entender que estas áreas y los profesionales que conforman estas áreas despliegan un grupo de procesos y procedimientos y actividades para poder cumplir el soporte técnico de cada una de las áreas. Pero este despliegue de actividades y el proceso es muy complejo, así que nosotros no podemos empezar con algo muy complejo si estamos hablando de una estrategia gradual. Es por eso que vamos a definir la limitación de un alcance, pero entender cuál es el objetivo para nosotros es muy importante, ya que entendiendo qué es lo que realmente nosotros queremos medir, vamos a hacer que se limite el alcance. Por ejemplo, acá queremos medir costo, tiempo, requerimiento y restricciones. Son ciertos datos claves que nosotros vamos a tener que medir dentro del proceso de la gestión de la obra. ¿Por qué queremos medir costo, tiempo? Porque es la forma como nosotros medimos la validación o cuándo se está dejando de perder por algunas malas prácticas que vamos a identificar, que son los requerimientos y restricciones. En este caso, restricciones, que son las causas de no cumplimiento que va a hacer que se genere sobrecostos y sobretiempos. Y en algunos casos, una mala gestión de requerimientos se va a convertir en restricciones. Mediante esta descripción de cada uno de los datos, espero ustedes comprendan que dentro del primer planteamiento que nosotros queremos hacer, que es hacer que el flujo no pare y para eso identificar cuáles son aquellas restricciones que hacen que el flujo pare o se desvíe el plan, necesitamos estos datos. Es por eso que la estrategia número uno está basado en flujo de proceso y prototipo, que son las formas en las cuales nosotros definimos un alcance. Entonces, una de las formas de definir un alcance es entender qué es lo que queremos medir. Otra forma de entender el alcance viene a ser definir un prototipo, ¿no? Que esto ya es de manera específica el- la estrategia.
Una vez que nosotros hemos sincerado qué es lo que queremos medir, para nosotros es más fácil cuál de todos los procesos o flujos de procesos propios del proceso general vamos a necesitar actualizar o cambiar, lo cual nos está llevando a entender que no necesitamos transformar todo un proceso de organización para implementar la metodología BIM, pero sí identificar las partes claves. Entonces, una forma de hacer esto es entender que necesitamos un prototipo. Lo llamamos prototipo porque es un alcance representativo del proceso y estratégico que posteriormente va a ser escalado. Eh, Ahora, otra forma o otro criterio en este caso, pero es parte de la estrategia de saber cómo identificar un prototipo o el alcance de un prototipo es mediante los flujos de proceso o en este caso el entendimiento de procesos. Vamos a tener tres niveles de proceso, procesos multifuncionales, procesos de una sola función y un flujo de procesos. Si nosotros vamos a querer implementar la metodología BIM y los modelos BIM, hablemos de modelos primero. Ya, los modelos BIM dentro de un área de un proyecto y esa área es muy dependiente de muchas otras áreas de decisiones externas de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos entrando a un proceso multifuncional donde la dependencia es alta y por ello el éxito de nuestra implementación es muy baja y muy riesgosa. Y lo mismo pasa con procesos de una sola función, nada más que el proceso de una sola función es menos dependiente. Entonces, una de las estrategias para escoger un prototipo, parte del prototipo, es escoger un flujo de proceso, lo cual es una actividad o un procedimiento que no requiere mucha dependencia. Y esa es la parte estratégica también del proceso de implementación gradual. Entonces, con esto ustedes pueden entender que lo que estamos eh, tratando de definir primero es un alcance que podamos controlar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si hablamos de implementación. Una de las formas de entender el alcance también es que nosotros actualizamos los procesos de la gestión de los datos o de la información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a actualizar las formas cómo se hace una planificación? No. ¿Vamos a actualizar la forma cómo se hace un proceso de calidad? No. ¿Vamos a actualizar las formas de cómo se hace el seguimiento y control de la obra? No. Nosotros vamos a actualizar cómo se gestionan estos mismos procesos, pero la información. Si antes se hacía una identificación de RFIs de incompatibilidad de un proyecto superponiendo planos en campo, ahora existe una metodología. Y lo que nosotros no estamos haciendo es reemplazar las decisiones técnicas o, en este caso, la gestión propia de una oficina técnica en obra a nivel técnico, sino estamos reemplazando algunos procesos de la gestión de la información y de los datos de estos mismos áreas, ¿no? O secuencias de actividades. Entonces, una de las formas de que ustedes entiendan que el alcance que estamos definiendo es controlable es que no estamos enfocándonos inicialmente nosotros en tratar de que los profesionales técnicos de planificación, producción, seguimiento y control tengan que cambiar todos sus procesos para que adopten la metodología BIM. Lo que estamos haciendo inicialmente nosotros dentro de la estrategia es de manera selectiva algunos procesos y herramientas prácticas siendo reemplazadas por modelo y procedimientos para que de esa manera empecemos un proceso gradual de implementación. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto hacemos por lo previamente ya mencionado. Vamos a tener que lidiar con las variabilidades propias de la gestión del proyecto. Y para lidiar con estas variabilidades, nosotros tenemos que hacer un alcance controlable. Y una forma de entender el alcance controlable es no centrarnos en actualizar los procesos técnicos, sino los procesos operativos. Bien. Y eso se llama la ciencia de los datos o la gestión de los datos, que también es un tema muy interesante, que es parte también de la gestión de la información. Y con estas tres estrategias nosotros hemos logrado tener un alcance controlable, ¿no? Prototipo, diagnóstico que nos permite mapear un proceso y flujo de proceso. Y con estos, tanto lo otro es el diagnóstico, gestión de cambio y propuesta de valor, hemos logrado definir una propuesta progresiva de implementación. Son estrategias que, en base a la experiencia, que hemos tenido que ir adaptando y adoptando por el motivo de que la resistencia al cambio y los factores que han hecho que nuestro proceso de implementación fracase, o nuestro proceso de implementación sean limitados, nos ha llevado a perfeccionar cada una de estas estrategias, que es parte de lo que ahora estamos compartiendo con ustedes. Entonces, el objetivo hasta aquí es que ustedes entiendan los problemas y entiendan que hay que plantear una estrategia. Y el proceso de la estrategia aquí es gradual. El proceso de estrategia es no ir a chocar directamente con el cambio, con el más fuerte,
sino tratar de, primero, dominar una parte de los procesos y a partir de ahí el proceso de cambio, ¿no? Que realmente es un conocimiento un poco más amplio. Por ahora voy a dejar estas estrategias hasta aquí, teniendo el compromiso de que primero, ustedes tienen que unirse a las comunidades, a los grupos de la empresa y vamos a hacer eventos para explicar cada una de las estrategias. Y si ustedes no asisten a las sesiones en vivo, también pueden encontrar toda la información que es subida a nuestro canal de YouTube y ahí pueden encontrarlo, ¿no? Próximamente vamos a hacer estas presentación de cada estrategia para poder compartir con las comunidades. Ahora vamos a hablar de cómo integrar. Bueno, esto es la integración del modelo BIM en un proceso en obra. Todo esto hemos realizado para que se realice la propuesta de valor y la propuesta de valor incluye modelos BIM, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero definir un alcance y luego ya para hacer la propuesta de valor, que es la incorporación de modelos BIM y en este caso la metodología del marco de trabajo dentro de un alcance controlable, hemos tenido que gestionar ese alcance. Y esto se llama, todas esas estrategias se llama la integración del modelo BIM dentro de un proceso en obra. Ahora, lo que vamos a hacer es la otra parte, cómo integrar un equipo. Hemos integrado la propuesta de valor, que es con el uso del modelo, la metodología, el marco de trabajo. Ahora, ¿cómo integramos un equipo? Integrar un equipo es complejo, pero no imposible. Y les voy a explicar la estrategia. Primero recordar que los cuellos de botella son temas muy recurrentes dentro de proyectos donde influye mucho los procesos e influye mucho la organización. Recordarlo ya inicialmente mencionado en esta presentación y ahora vamos a ver lo que es la solución, ¿no? De la implementación o en este caso la integración de equipos BIM, profesionales BIM dentro de procesos técnicos de proyectos para integrarse con los demás profesionales propios de un proyecto. Hablemos primero de estas dos estrategias. La estrategia de sistema de planificación simplificada y la metodología ágil lo voy a explicar con este esquema. Recordando primero qué es lo que nos ha llevado a nosotros plantear esta estructura de trabajo. Los proyectos no planifican, trabajan en sentido de urgencia, no colaboran. Entonces, cuando nosotros entendimos que estos cambios particulares y esenciales es un proceso gradual y nosotros tenemos que ser parte de la solución, pero no somos la solución, pero damos el camino de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hay que entender lo que no se mide, no se puede mejorar y una forma de medir o una forma de establecer un parámetro donde vamos a empezar a decir si estamos bien o mal es la planificación. Es nuestro benchmark, nuestra línea base para nosotros tratar de gestionar cualquier tipo de implementación, buena práctica o la misma producción del proyecto. Y si nosotros no tenemos eso, no tenemos el punto de partida para la implementación, ni tenemos el punto de partida en este caso para la integración de equipos BIM. Es por ese motivo que nosotros inicialmente vamos a tener una planificación. La planificación no tiene que ser con las planner o un tipo de planificación colaborativa. Si lo tienen bien y mejor, ya dimos un salto muy importante para la implementación. Pero si no lo tiene, no es condicionante para no poder implementar. Obviamente, en el proceso gradual van a tener que superar otro tipo de desafíos. Eh, a ver, quiero dar un dato muy importante. Lo que nosotros hacemos es desarrollar un sistema de gestión de información y el sistema de gestión de información tiene una estructura de mejora continua. Eso quiere decir que dentro del proceso gradual de implementación, esta estructura se va mejorando y dentro del proceso de mejora va mejorando también los procesos propios de la gestión de un proyecto, como por ejemplo, si la empresa empieza no planificando, nosotros dentro del sistema de gestión de información vamos a ir midiendo cuáles son los problemas que le ocasiona el no planificar correctamente, ¿no? Porque estamos indicando que sí tienen que planificar, no importa si es de manera empírica inicialmente, pero lo tienen que hacer. Tienen que establecer un grupo de hitos y planes mensuales, semanales. Y eso todo lo pueden hacer, no es muy complejo. El problema es hacerlo mediante una metodología, obviamente como en este caso las planas, pero a veces las planas es muy buena. El problema es los profesionales que lideren este proceso de implementación. Entonces, no condicionamos a eso. Lo que vamos a hacer es establecer una estrategia de implementación gradual y el sistema se encarga de hacerlo, evidenciando cuáles son los problemas en este caso, no solamente como problemas, causas no cumplimiento, sino el impacto que está ocasionando el proyecto en la
mala implementación o la no implementación de esas buenas prácticas. Y mediante ese solo dato de decirle a un gerente de proyecto de empresa cuánto están perdiendo por problemas de planificación, calidad, seguimiento, control, va a hacer que ellos accionen un proceso de cambio también gradual. Ya, ese dato les quería dar esa información que lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema de gestión de información. Y dentro de las estrategias que he mencionado, tanto de sistema de planificación simplificada como la metodología ágil, lo que nosotros implementamos es un formato ágil de gestión de procesos y formatos para poder integrar la planificación inicialmente empírica a una planificación gradualmente que va a ir mejorando. Les explico cuál es la metodología que usamos. Usamos formatos ágiles BIM, que están basados, su gestión de estos procesos de los formatos ágiles BIM están basados en el marco de trabajo del Scrum. Todos los profesionales que hablemos de Scrum o hablemos de metodologías ágiles, sabemos que es una metodología idónea para gestionar procesos empíricos. ¿Qué quiere decir gestionar procesos empíricos? Quiere decir que si inicialmente el proyecto donde nosotros entramos a hacer el proceso de mejora no tiene un sistema de gestión de proyectos implementado, la forma de empezar a que el proyecto gestione sus partes, sus procesos, es mediante el Scrum. Entonces el Scrum va de lo empírico a lo profesional. Entonces, mediante formatos ágiles, mediante lo que es los procesos de planificación simplificada, vamos a llevar de un punto cero a un punto de mejora continua ideal para que la empresa empiece a mejorar, pero de manera gradual. ¿Ok? Y esto ya viene a ser un tema también técnicamente más amplio. Sin embargo, ahí está la estrategia, ahí está la justificación. Lo que no se pide, no se mide, no se puede mejorar. Hay que tener un proceso de seguimiento, control. Hay que empezar a medir cuánto se está perdiendo por diferentes tipos de problemas propios de la gestión del proyecto. Y con eso vamos a empezar a nosotros a hacer proceso de adopción BIM de manera más confiable. Un caso muy breve y muy práctico, nosotros en algún proyecto X, ¿no? En su momento, tuvimos un problema. Nos demandó mucho tiempo es un proyecto de varios módulos y había un módulo que comprendía más del 85% del presupuesto. La estrategia fue empecemos por ahí, tanto el modelo como la parte de ejecución, empecemos por ahí. En el proceso de modelamiento, inicial nada más, pero acá hubo un problema. Nosotros empezamos el proceso de modelamiento cuando la empresa que nos había contratado había solicitado ya una gestión de recursos importante de personal, de equipo, de material. Ustedes se imaginarán ya todos los procesos para empezar esa etapa de construcción del módulo que comprendía más del 85% y era un proyecto de gran envergadura. Y pasó de que nosotros al empezar la implementación identificamos problemas en la cimentación, no obviamente a nivel de diseño, no estructurales, técnicos, que no es parte del alcance de la metodología, sino, bueno, en este punto, en este tipo de soporte que dimos de compatibilización, y nosotros no determinamos, descubrimos, evidenciamos o se manifestó, hay que decir, se manifestó una incompatibilidad que hizo que se replanteara lo que es la cimentación del proyecto. Entonces, todo el esfuerzo que la empresa estaba invirtiendo inicialmente, ¿qué pasó? Tuvimos que dejar un momento el módulo principal e ir a atacar los otros módulos porque la estrategia radicalmente cambió. Y eso fue porque no hubo un proceso de planificación oportuna donde la metodología también aporta. Hay más historias, pero esa me ayuda a justificar que la planificación es importante. Ese es uno de los casos más críticos. Otros casos son cuando hay un plan mensual, pues no hay una estructura de trabajo por nosotros como profesionales de ir a dar un soporte progresivo de revisión, de coordinación, de metrado, de documentación, de planos, de diferentes tipos de usos cuando tenemos un plan claro que seguir. Entonces, la metodología BIM o el área, ¿no? Si gusten llamar dentro de un proyecto BIM, necesita también seguir de un plan. Bien, con todo esto espero les quede claro. Y el otro es más simple. ¿Ya? El otro es más simple, es solo iterativo. Nosotros cuando empezamos un proceso de implementación pasamos por 4 etapas. Plan de desarrollo, desarrollo son partes previas de planificación y planeamiento y desarrollo antes de la aplicación o antes de la ejecución BIM del proyecto. La etapa 4 es el lanzamiento, que es una etapa de integración, es una etapa inicial donde nuestra propuesta va a ir integrándose, recién va a ir adaptándose al entorno. Acá hay una representación visual, ¿no? Iteramos uno, dos, tres, 4 veces y estas veces nos sirven para poder ir afinando, ajustando, alineando nuestro planteamiento a una realidad que ya habíamos mapeado inicialmente, pero en la práctica todavía va a tener que ser
adecuado, mejorado. Obviamente no mucho porque hemos hecho un buen planteamiento, porque si haces un buen planteamiento esta etapa, radicalmente cambia y todo lo que has hecho por detrás, otra vez lo tienes que rehacer. Eso no pasa porque estamos trabajando con la estrategia de sinergia y nos ha permitido a nosotros entender bien este proceso de implementación. Así que este planteamiento tiene que ser previamente ajustado. Y luego va la parte de validación. La parte de validación viene seria este proceso de mejora continua, ¿no? En el cual ya se integró, pero ahora ya viene a dar resultados positivos. Inicialmente no se medía ni negativo ni positivo, pero aquí en la validación ya empieza a medirse y por ende empieza a regularse y mejorarse, basado en el sistema de gestión de información, basado en BIM y marco el BDC. Y toda esta etapa es una etapa de desarrollo iterativo, que viene a ser la última estrategia que les quería explicar. Bien. Y por último, me faltaba uno, no era la última, no está esto al inicio, un proceso de escalamiento. Cuando nosotros lleguemos a la etapa de validación, vamos a escalar iteración 1, 8 y llegamos y escalamos nuestro planteamiento. Eso quiere decir escalamos esta implementación en otros procesos, áreas y de manera de comentario, nosotros estamos usando esta misma estrategia en los equipos de sinergia y la etapa de escalamiento para nosotros es decir, quiere decir escalar más servicios. Y esto ya tiene que ver con otro tipo de sesión, pero entiendan que la parte final es escalamiento. El escalamiento ya es escalar ese éxito de implementación BIM en alcances más completos dentro de tu proyecto, dentro de tu organización. De esa manera conseguir lo que tanto desean, que es el proceso de implementación dentro de sus proyectos, que realmente transforme, ¿no?, la gestión de la información dentro de su empresa. Acá está el escalamiento. El escalamiento se da de la siguiente manera. Primero hemos implementado un proceso, es escalar en un área, en un proyecto y luego en toda la empresa. De esa manera es el camino de la ruta de implementación progresiva y estratégica que nosotros llamamos un proceso de implementación disruptivo, ya que empezamos desde un prototipo y lo escalamos. Y bueno, hay un marco de implementación BIM propia de nuestra empresa, que es parte también de la información que vamos a aplicar para los equipos de sinergia. Y así quieren saber qué son equipos de sinergia, sigan participando en los eventos, únanse en las comunidades, entren a nuestra página que es www.grupoainova.com. Hay una opción de sinergia ahí dentro de nuestra página, ahí pueden informarse un poco más. Y si eres una empresa, también únete a nuestras comunidades de implementación BIM. Y ya para terminar, y hasta aquí agradecer su interés y han llegado hasta esta parte de mi presentación, eh, les explico, ¿no? Lo que nosotros como empresa estamos fomentando es un proceso de formar agentes de cambio. Y en este proceso de agentes de cambio lo estamos haciendo mediante equipos de sinergia. Los equipos de sinergia están conformados por alianzas y una estructura de un marco de trabajo de un proyecto. Básicamente es un equipo técnico trabajando en sesiones coordinadas, definidas, un proceso de colaboración basado en parte de lo que le he explicado. Obviamente hay mucho conocimiento de manera específica y en todo este proceso estamos formando alianzas, convenios y profesionales dentro del entrenamiento para que se unan a los servicios, ya que hemos identificado como parte de una necesidad amplia dentro del sector muchos problemas y esos problemas tienen una misma causa raíz, que las empresas no están haciendo implementación BIM. Y nosotros dentro de estos espacios, dentro de esta propuesta, estamos haciendo frente a ese problema bajo diferentes tipos de estrategias, ¿no? Ya que ya conocemos el mercado, conocemos la barrera de entrada, conocemos las limitaciones que tienen las empresas para poder entrar a este camino. Y es por eso que nosotros vamos a tener próximamente más información con empresas sobre todo, para que estas empresas sigan este camino. Así que si eres empresa, pues contacta con nosotros, ya estamos desarrollando esos caminos y únete de forma de convenio. Y si eres un profesional, visita nuestras páginas, nuestras comunidades y únete al equipo de Sinergia técnicamente para formar tu perfil profesional bien, sea como implementador en esa etapa o también profesional de modelador, coordinador o gestor. Bueno, manténganse informados todos los presentes, eh, y espero que su implementación BIM tenga estas estrategias y también espero que esta información les haya servido para poder aumentar su visión profesional dentro de lo que viene a ser la implementación BIM. Eso sería todo de mi parte. Gracias con todos.